Mi esposa intentó enviarles a sus amigas un mensaje llamándome solo una billetera con un anillo de bodas. Accidentalmente me lo envió a mí. No grité ni supliqué. Respondí, entonces cierra la cuenta, hice las maletas y llamé a un abogado de divorcios. Mi nombre es Brennan. Soy un hombre de 34 años que vive en una pequeña casa adosada de alquiler en las afueras de Columbus, Ohio, donde la mayoría de las noches entre semanas son tan tranquilas que puedes oír la puerta del garaje del vecino a 2 casas de distancia. Trabajo como técnico comercial de back, lo que significa que mis días suelen empezar antes del amanecer y terminar con mis manos oliendo a metal, polvo y café barato de gasolinera. Había estado casado con Sailor durante 6 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, pensé que estábamos en una de esas temporadas difíciles de la vida adulta donde las facturas, el estrés y la rutina hacen a la gente un poco más fría de lo que solía ser. Me decía a mí mismo que el matrimonio se trataba de paciencia. Lo que no entendía era que la paciencia puede convertirse en permiso cuando la persona equivocada se da cuenta de que seguirás perdonándola. Ese jueves había comenzado como la mayoría de mis peores días de trabajo. Salí de casa a las 5:12 de la mañana con 2 camisas de trabajo de repuesto dobladas detrás del asiento del conductor, una nevera portátil con bolsas de hielo que ya empezaban a sudar y un café de gasolinera que se había quemado incluso antes de llegar a la autopista. Era finales de invierno en Ohio, ese tramo gris donde la lluvia se siente lo suficientemente fría como para ser personal. Para el mediodía, había estado en 3 tejados, me había arrastrado detrás de una unidad de compresor que debería haber sido reemplazada 5 años antes y había comido una barra de proteínas sentado de lado en mi furgoneta porque el asiento del pasajero estaba lleno de facturas y piezas. A las 6 de la tarde, mis manos estaban en carne viva, mi espalda estaba tensa y todo lo que quería era ir a casa, darme una ducha caliente, comer lo que hubiera en la nevera y sentarme durante 10 minutos sin que nadie me preguntara por qué parecía cansado. Estaba aparcado detrás de un centro comercial en Reynoldsburg, rellenando las últimas notas de servicio en mi tableta cuando mi teléfono se iluminó en la consola central. El protector de mi pantalla tenía una grieta que iba desde la esquina superior hasta el centro. Así que, al principio, la vista previa del mensaje parecía partida por la mitad. Luego lo leí, es solo una billetera con un anillo de bodas. Necesito mantenerlo calmado hasta que descubra cómo irme sin perder el estilo de vida. Me quedé mirando las palabras tanto tiempo que la pantalla de la tableta se oscureció en mi regazo. Al principio, mi cerebro hizo esa cosa estúpida en la que trata de protegerte de lo que está justo frente a ti. Pensé que tal vez estaba citando a alguien. Tal vez se trataba de otra persona. Tal vez había un contexto. Luego llegó el segundo mensaje. Sailor, si se enfada, aún mejor. Necesito pruebas de que es inestable. La furgoneta se sintió muy silenciosa. Afuera, los coches siseaban sobre el pavimento mojado. Una bolsa de la compra rodó por el aparcamiento y se enganchó bajo el neumático de alguien. Mis manos todavía estaban sucias del trabajo, negras alrededor de las uñas, y había un ligero olor a café viejo procedente del portavasos. No la llamé. No escribí un párrafo. Hice capturas de pantalla de ambos mensajes. Luego me los envié por correo electrónico. Luego los guardé en una carpeta en mi unidad en la nube porque mi padre me había inculcado una lección cuando era joven. Los sentimientos importan, pero los registros te protegen. Esperé. Menos de un minuto después, mi teléfono empezó a vibrar. Sailor llamando. Luego otra vez, y otra vez. Vi su nombre parpadear en la pantalla rota. Y por primera vez en años, no sentí el viejo reflejo de arreglar cualquier estado de ánimo en el que estuviera. Los mensajes de texto empezaron a llegar rápido. Brennan, eso no era para ti. Quiero decir, salió mal. Era una broma. Mis amigas estaban siendo dramáticas. ¿Por qué no respondes? Estás haciendo esto aterrador. Esto es exactamente a lo que me refiero. Ven a casa ahora. Me senté allí con el pulgar flotando sobre el teclado. Había tantas cosas que quería decir. Cosas feas, cosas hirientes, cosas que me habrían hecho sentir bien durante 5 segundos y me habrían costado más tarde. En lugar de eso, escribí una frase, entonces cierra la cuenta. Puse mi teléfono boca abajo, terminé mis notas de trabajo y conduje a casa.
Nuestra casa adosada no era lujosa, pero en su día estuve orgulloso de ella. Cocina estrecha, encimeras de laminado, un pequeño patio trasero, un garaje apenas lo suficientemente ancho para mi camioneta y estanterías llenas de herramientas. Ese había decorado la sala de estar con láminas enmarcadas, cojines, una alfombra blanca por la que gritaba si la pisaba con los calcetines de trabajo y velas que olían a cosas que nunca pude identificar. Yo pagué la mayor parte. Eso no me había molestado al principio. S.A. trabajaba en marketing en una empresa de suministros dentales y ganaba un dinero decente, pero siempre decía que su trabajo la agotaba de maneras que yo no podía entender. Le creí, así que cuando llegaba el alquiler, yo cubría la mayor parte. Cuando la factura de la luz subía, la pagaba yo. Cuando el seguro de su coche subía, me encargaba yo. Comestibles, suscripciones de streaming, facturas del veterinario para el gato que insistió en adoptar y que luego apenas limpiaba, trabajos dentales de emergencia, neumáticos nuevos, almuerzos que de alguna manera terminaban en nuestra tarjeta de crédito compartida. Me decía a mí mismo que eso era el matrimonio, un equipo. Excepto que en algún momento, dejó de sentirse como un trabajo en equipo y empezó a sentirse como si yo fuera el equipo y ella la persona que criticaba el uniforme. S.A. tenía pequeñas formas de hacerme sentir más pequeño sin que fuera lo suficientemente obvio como para confrontarla. ¿Vas a ponerte eso?, preguntaba cuando llegaba a casa con los pantalones de trabajo, como si hubiera elegido el polvo y la grasa como personalidad. Oh, ojalá quisieras más de la vida, mientras miraba fotos de personas que no conocíamos tomando vacaciones que no podíamos permitirnos. Oh, siempre hueles a almacén, incluso cuando me había duchado. Cuando preguntaba por un cargo de compras, decía, así que ahora necesito permiso. Cuando mencionaba que el termostato estaba a 76 mientras ambos intentábamos ahorrar dinero, ponía los ojos en blanco y decía, estás obsesionado con controlar cada pequeña cosa. La palabra controlador había empezado a aparecer cada vez más. Al principio, pensé que era porque había estado escuchando podcast o hablando con sus amigas. Luego pensé que tal vez realmente estaba siendo demasiado tenso con el dinero. Empecé a cuestionar mi tono. Empecé a sobreexplicar cosas básicas como por qué el alquiler tenía que ir antes que los bares de vinos, por qué el pago de un coche no podía tratarse como una sugerencia, por qué preguntar por un cargo de $300 no era lo mismo que vigilarla. No sabía que había estado poniendo las vías para un tren que planeaba pasarme por encima. Cuando llegué a casa esa noche, su coche ya estaba en la entrada. La luz del porche estaba encendida. A través de la ventana delantera, podía ver la luz de la cocina brillando demasiado, el tipo de brillo que hacía que todo pareciera plano y expuesto. Aparqué, me senté un segundo y encendí la aplicación de notas de voz de mi teléfono antes de salir. Lo puse en el bolsillo de mi chaqueta, no porque quisiera atraparla, sino porque me di cuenta de que ella ya había estado intentando atraparme. Cuando entré, el lavavajillas estaba en marcha. El termostato estaba a 75. Un recibo de Kroger estaba sobre la encimera junto a una copa de vino blanco medio vacía y una pila de facturas sin abrir. S.A. estaba de pie cerca del fregadero con el teléfono agarrado en la mano. Se había cambiado la ropa de trabajo por unos leggings y una sudadera ancha, y su cara tenía esa expresión tensa y pulida que ponía cuando quería parecer herida antes de que nadie la acusara de nada. «¿En serio ignoraste todas mis llamadas?», dijo. Cerré la puerta detrás de mí. Estaba conduciendo. Eso no te impidió enviar esa respuesta desagradable. La miré. Me llamas una billetera con un anillo de bodas. Su boca se abrió y luego se cerró. Sacudió la cabeza como si estuviera decepcionada de mí por darme cuenta. Estás tergiversando mis palabras. Estaban escritas bastante claramente. Era una broma, Brennan. ¿El segundo mensaje también? Apartó la vista por un segundo, solo uno. Vi el pánico cruzar su rostro. No culpa, pánico. Luego se recuperó. No entiendes cómo hablan las mujeres entre sí. Exageramos. Karen se estaba desahogando sobre su novio y yo simplemente me uní. Lo estás convirtiendo en algo enorme porque siempre necesitas ser la víctima. Dejé que el silencio se asentara. Eso la molestó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Se cruzó de brazos. Di algo. Voy a hacer una maleta.
Su expresión cambió rápidamente. No, no lo harás. Sí, lo haré. ¿Vas a abandonar el matrimonio ahora? Por una broma. Pasé a su lado hacia las escaleras. Me siguió tan de cerca que podía oír su respiración. Estás demostrando mi punto, dijo. Esto es lo que haces. Te cierras. Me castigas con el silencio. Haces que me sienta insegura teniendo emociones. Me detuve a mitad de las escaleras y me di la vuelta. Mi voz me sorprendió por lo tranquila que sonaba. No te estoy dando la reacción que ordenaste. Su rostro se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que leí ambos mensajes. Por un momento, el único sonido fue el lavavajillas y la lluvia golpeando contra la pequeña ventana sobre las escaleras. Luego lloró. No lentamente, no de forma natural. Se activó como un interruptor. Eres tan frío, dijo, presionando una mano contra su cara. Ni siquiera te importa que esté molesta. Fui al dormitorio. Esa habitación siempre se había sentido más de ella que nuestra. Sus botes de cuidado de la piel cubrían el tocador. 3 cestas de ropa sucia estaban junto a la pared, solo una de ellas era mía. Había cojines decorativos en la cama que nunca había entendido y que había dejado de mover porque ella siempre suspiraba cuando los ponía en el lugar equivocado. Saqué una bolsa de lona del armario y empaqué ropa de trabajo, vaqueros, calcetines, medicamentos, cargadores, mi viejo cuaderno y una carpeta del estante superior donde guardaba copias de documentos importantes. S.A. se quedó en la puerta. Estás siendo dramático, dijo. Seguí empacando. Te vas a arrepentir de esto cuando te calmes. Cerré la cremallera de la bolsa. Dije que era una broma. Recogí mis botas de trabajo de al lado del tocador. Su voz bajó. Nadie va a creer que eres el tranquilo si te vas así. Eso me hizo mirarla. Se dio cuenta de que había dicho demasiado. Lo vi de inmediato. Así que no dije nada. Bajé las escaleras, cogí mi nevera portátil de la encimera, saqué la llave de repuesto de mi camioneta del cajón y me dirigí hacia la puerta. Se interpuso en mi camino. Brennan, no seas estúpido. Muévete, por favor. Qué educado, espetó. Esa es tu táctica, ¿verdad? Actuar con calma para que yo parezca la loca. Miré la puerta, luego a ella. Me voy por esta noche. Me comunicaré por escrito. Se rió, pero su risa sonó temblorosa. ¿Qué eres ahora, un abogado? No. Entonces deja de actuar como si tuvieras algún tipo de caso. Esa frase se quedó conmigo todo el camino hasta el motel. Me registré en un lugar barato junto a la interestatal, del tipo con luces fluorescentes zumbantes y una máquina expendedora cerca de la máquina de hielo. La mujer de la recepción me dio una tarjeta llave sin levantar la vista de su teléfono. Mi habitación olía ligeramente a spray de limpieza y a alfombra vieja. Me senté en el borde de la cama con mi bolsa de lona a los pies y volví a abrir las capturas de pantalla. Es solo una billetera con un anillo de bodas. Si se enfada, aún mejor. Necesito pruebas de que es inestable. Hay frases que hacen más que herirte. Reorganizan los últimos años en tu cabeza. De repente, recordé a S.A. preguntando qué pasaría con nuestras cuentas si uno de nosotros alguna vez quisiera espacio. Recordé que dijo, no es normal que los maridos conozcan todas las facturas, después de que le preguntara por qué nuestra tarjeta compartida tenía un cargo de una boutique de la que nunca había oído hablar. Recordé que me dijo, casi casualmente, que su compañero de trabajo, Red, decía que algunos hombres usan el dinero para hacer que las mujeres se sientan atrapadas. Recordé a su amiga Karen extrañamente callada la última vez que cenamos todos juntos. No dejaba de mirarme como si quisiera decir algo, para luego quedarse mirando su bebida. Saqué el bloc de notas del motel de la mesita de noche y usé el bolígrafo de la recepción para empezar a escribir una cronología. No sentimientos, hechos, fechas que podía recordar, cargos, discusiones, comentarios. Las veces que S.A. había usado la palabra controlador después de que le preguntara por el dinero. Las veces que había intentado que discutiera delante de otras personas.
Para medianoche, mi letra se había vuelto desordenada y mi dolor de cabeza por el café se había instalado detrás de mis ojos. Tenía 14 llamadas perdidas de SA y 26 mensajes de texto. Algunos eran de disculpa, otros de enfado, algunos estaban claramente escritos para sonar como pruebas. Tengo miedo de lo frío que estás siendo. No puedo creer que te fueras después de que cometí un error. Por favor, no vuelvas enfadado. Ya sabes cómo se pone tu temperamento. Ese último casi me hizo reír, pero no porque fuera gracioso. Yo no tenía temperamento. Tenía la mala costumbre de tragarme las cosas hasta quedarme callado. Alrededor de las 12:40, llegó un nuevo mensaje de un número que conocía pero que casi nunca me enviaba mensajes de texto. Karen, Brennan, ¿estás bien? Lo miré durante un rato. Luego respondí, estoy a salvo. ¿Por qué? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. ¿Por qué SA está diciendo a la gente que la asustaste esta noche? Se me encogió el estómago. Escribí con cuidado. No la amenacé. ¿Me fui? Lo sé. Pasó un minuto. Luego Karen escribió, ¿puedo llamarte? Casi dije que no. No quería involucrar a sus amigas. No quería chismes. No quería convertirme en el tema de una conversación en un bar de vinos. Pero algo en su loser se sintió diferente. Así que la llamé. Contestó al segundo timbre. Su voz era baja, como si estuviera en otra habitación tratando de no despertar a alguien. Brennan, dijo, lo siento. Esa fue la primera vez que alguien cercano a SA me había dicho esas palabras de una manera que sonaba real. Me recosté contra el cabecero del motel. ¿Por qué? Por reírme al principio, dijo. Por no decir nada antes. Me decía a mí misma que se estaba desahogando. La gente dice cosas cuando está frustrada, ya sabes, pero las últimas semanas se puso diferente. No la interrumpí. Karen respiró hondo. Ha estado construyendo una historia. ¿Qué historia? Que eres controlador, celoso, abusivo financieramente. Dijo la última parte con cuidado, como si odiara repetirla. Dijo que controlas todo lo que gasta, que la aíslas, que te enfadas cuando sale. Me froté la mano por la cara. Mi palma todavía olía ligeramente a metal sin importar cuántas veces me la hubiera lavado. ¿Le creíste? No sabía qué creer al principio, admitió Karen. Pero luego decía eso, y 5 minutos después, bromeaba sobre cómo tú pagabas el alquiler y ella no iba a renunciar al estilo de vida de la casa adosada por un apartamento feo. Se quejaba de que eras controlador y luego preguntaba si pensábamos que podría obtener manutención temporal si se iba. La habitación se sintió más fría. Está planeando el divorcio, dije. Sí, susurró Karen, pero no de forma limpia. Se me oprimió el pecho. ¿Qué significa eso? Karen guardó silencio el tiempo suficiente para que oyera caer hielo de la máquina del pasillo. Quería que explotaras, dijo. Su palabra, no la mía. Dijo que si podía conseguir capturas de pantalla tuyas perdiendo el control o una grabación tuya gritando, la gente finalmente entendería por qué tuvo que irse. Cerré los ojos. Ahí estaba. El segundo mensaje no había sido un desliz emocional. Había sido una pieza de un plan. Karen, dije. Guardé capturas de pantalla. Abrí los ojos. ¿Por qué? Porque se sentía mal, dijo. Y porque empezó a intentar que yo respaldara cosas que nunca vi. Decía, ¿recuerdas cuando Brennan actuó raro en la cena? Pero no lo hiciste. Solo estabas callado. Quería que llenáramos los espacios en blanco. Unos minutos más tarde, mi teléfono empezó a recibir imágenes. Capturas de pantalla de un chat de grupo. No una, ni dos, muchas. SA bromeando con que yo era fiable pero aburrido. SA diciendo que yo era útil mientras las facturas se siguieran pagando. SA quejándose de que mi horario de trabajo me hacía parecer noble cuando en realidad no era interesante. Y luego, peor, si levanta la voz una vez, lo guardo. Hombres como él odian cuando dejas de necesitarlos.
Solo necesito que muestre ese lado. Red dice que merezco a alguien con ambición. Brennan perdería la cabeza si viera esos mensajes. Ja, ja, ja. Me quedé mirando el nombre de Red más tiempo de lo que esperaba. Dolió, pero no de la manera que la gente podría pensar. No me imaginaba un gran romance. Me imaginaba a Sailor sentada frente a mí en la cena, pidiéndome que recogiera la compra mientras le enviaba mensajes a otro hombre sobre lo aburrido que yo era. Karen habló en voz baja. No creo que Red vaya en serio. Creo que a ella le gusta que coquetee con ella. ¿Me engañó? Pregunté. No lo sé, dijo. No voy a afirmar algo que no puedo probar. Pero lo usó para hacerse sentir que tenía opciones. Lo dijo más de una vez. Le creí, no porque hiciera parecer peor a Sailor, sino porque Karen se negó a exagerar. Antes de colgar, dijo, por favor, no te quedes a solas con ella ahora mismo. No lo haré. ¿Y Brennan? Sí. Envió un mensaje al chat de grupo después de que te fueras. Dijo que tu silencio daba más miedo que los gritos. Por supuesto que lo hizo. Después de la llamada, guardé cada captura de pantalla en el correo electrónico, en el almacenamiento en la nube y en una unidad USB que guardaba en mi bolsa de trabajo para los manuales de servicio. Luego, le envié a Sailor un mensaje, estoy a salvo. No discutiré el matrimonio por teléfono. Por favor, comunícate por escrito o a través de un abogado. Respondió casi al instante. ¿Abogado? Vaya. Así que este es quien realmente eres. No respondí. A la mañana siguiente, llamé a Daxon. Daxon tenía 38 años, era técnico superior en nuestra empresa y el tipo de amigo que te ayudaría a mover un frigorífico, pero también te llamaría idiota si intentaras cargarlo solo. Llevaba años diciéndome, a su manera directa, que Sailor me trataba como a una compañía de servicios públicos con piernas. Solía defenderla. Esa mañana, no lo hice. Respondió con un, ¿estás vivo? Sí, suenas como si hubieras dormido en una caja de herramientas. Motel. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Le conté la versión limpia, los mensajes de texto, el plan, las capturas de pantalla de Karen, S.A. intentando hacerme parecer inestable. Daxon no maldijo. Solo exhaló con fuerza por la nariz. No te quedes a solas con ella, dijo. Eso es lo que dijo Karen. Karen tiene sentido común. Escúchala. Necesito coger más cosas de la casa. Iré contigo. No tienes por qué. No te lo he pedido. Luego añadió, y dile a la centralita que no le den tu horario si llama. Eso ni siquiera se me había ocurrido. Así que llamé a mi supervisor y lo mantuve simple. Dije que estaba pasando por una separación, que podría haber intentos de contactar con el lugar de trabajo y que no se debía compartir ninguna información personal. No hablé mal de S.A. No expliqué los detalles. Solo protegí mi trabajo. Luego, busqué abogados de derecho de familia cerca de Columbus y encontré a Marvel. Su oficina estaba en un edificio de ladrillo con muebles prácticos, paredes beige y una máquina de café que parecía más vieja que yo. Sin energía dramática de sala de tribunal, sin discursos elegantes, solo una recepcionista, una pila de formularios de admisión y una sala de conferencias con una mesa redonda que tenía arañazos cerca del borde. Marvel tenía 36 años, era tranquila, aguda y completamente impasible ante el caos emocional. Escuchó mientras yo le explicaba todo. Hizo preguntas precisas. Fechas, cuentas, términos del contrato de arrendamiento, deudas, ingresos, quién pagaba qué. Si había niños, no lo sabía. Si había habido amenazas, no. Si yo había respondido con ira, no. Cuando le mostré los mensajes de texto, los leyó sin cambiar de expresión. Cuando le mostré las capturas de pantalla de Karen, se reclinó ligeramente. Bueno, dijo, eso es útil. Eso fue todo. No impactante, ni horrible, ni lo siento mucho. ¿Útil? Por alguna razón, eso me ayudó a respirar. Me dijo, tu trabajo ahora no es ganar una discusión. Tu trabajo es crear un registro limpio.
Te comunicas por escrito. No la insultas. No debates los motivos. No vas a la residencia solo. No ocultas los fondos matrimoniales. Pero puedes proteger tu sueldo de ahora en adelante de manera legal. Separamos los hechos de los sentimientos. Asentí como un hombre al que le están enseñando a caminar de nuevo. Luego dijo algo que escribí más tarde: la documentación tranquila es más fuerte que la explicación airada. Esa se convirtió en mi regla. Durante las siguientes 2 semanas, me volví aburrido de la manera más disciplinada posible. Abrí una cuenta corriente personal para mis depósitos directos, pero seguí manteniendo registros de las facturas que pagaba. Saqué extractos bancarios, extractos de tarjetas de crédito, documentos de arrendamiento, confirmaciones de servicios públicos, pagos del seguro del coche, recibos de la compra. Encontré pruebas de que mi camioneta era mía desde antes del matrimonio. Imprimí correos electrónicos que mostraban la frecuencia con la que S.A. me pedía que cubriera gastos, incluidos mensajes en los que me llamaba controlador días después de pedirme que pagara algo. Un correo electrónico destacaba: S.A. me había reenviado un presupuesto de reparación de coche con ¿puedes encargarte de esto? Estoy sin Blanca hasta el próximo sueldo. 3 días después, en el chat de grupo, escribió: actúa como si pagar las facturas lo convirtiera en un héroe. Es literalmente lo mínimo. Me senté en el escritorio del motel mirando esos 2 mensajes uno al lado del otro hasta que la ira pasó a través de mí y se convirtió en algo más frío. Claridad. S.A. siguió enviando mensajes de texto. Al principio, intentó ser suave. Echo de menos a mi marido. ¿Podemos hablar como adultos, por favor? Estás dejando que otras personas se metan en tu cabeza. Luego cambió. Me estás castigando financieramente. Me dejaste con las facturas. Todo el mundo ve lo que estás haciendo. Luego vinieron los mensajes escritos para una audiencia. Te pido respetuosamente que dejes de intimidarme con el silencio. No me siento emocionalmente segura cuando te niegas a discutir los asuntos del hogar. Por favor, no vengas a casa enfadado. Le reenvié todo a Marvel. Respondió una vez: no te involucres con las caracterizaciones. Responde solo a la logística. Así que lo hice. Pagaré mi parte acordada del alquiler de este mes. Puedo recoger mis pertenencias el sábado a las 10 de la mañana con un testigo. Por favor, confirma. S.A. odio eso. Por eso no puedo hablar contigo. Suenas como un robot. Disfrutas haciéndome quedar mal. Casi respondí: tú misma lo hiciste, pero lo guardé para más tarde. El sábado, Daxon condujo detrás de mí hasta la casa adosada. Se sentía extraño ver mi propia casa como un lugar al que necesitaba permiso para entrar. La llave del correo compartido todavía estaba en mi llavero. Mis botas de trabajo habían dejado leves marcas en el suelo del garaje. Una pila de mis viejas revistas de Back estaba en un estante junto a las decoraciones navideñas que S.A. había comprado con mi tarjeta y de las que se quejaba de que nunca ayudaba a colocar correctamente. Daxon se quedó en la sala de estar cerca de la puerta principal con las manos cruzadas delante de él. No habló a menos que le hablaran. Parecía un portero muy cansado en el club más triste de Ohio. S.A. estaba esperando en la cocina de nuevo. Esta vez no había copa de vino, solo café que no había tocado. «Trajiste refuerzos», dijo. «Traje un testigo». Sus ojos se dirigieron a Daxon. «¿Eso es humillante?» Él se encogió de hombros. «Buenos días». Subí las escaleras para coger ropa, documentos, mis herramientas del armario del pasillo y una caja de fotos familiares antiguas. S.A. me siguió, pero se mantuvo a varios metros de distancia. «Tenemos que hablar en privado», dijo. «No, Brennan». «No, ¿realmente vas a dejar que se quede ahí mientras nuestro matrimonio se desmorona?» Doblé camisas en una caja de plástico. Nuestro matrimonio no se desmoronó porque Daxon esté abajo. Se cruzó de brazos. «Estás disfrutando de esto. Actuando como la víctima tranquila». La miré por primera vez desde que había entrado en el dormitorio. «No voy a discutir contigo. Porque sabes que te equivocas». «No, porque sé lo que estás intentando hacer».
Sus ojos se entrecerraron. Llevé la caja abajo. Antes de irme, dijo lo suficientemente alto para que Daxon lo oyera: espero que sepas que la gente se va a enterar de cómo me trataste. Daxon me miró, pero mantuve mi voz uniforme. Espero que lo lean todo. Por una vez, no tuvo una respuesta inmediata. Unos días después, Red me envió un mensaje. Nunca lo había conocido en persona. Había visto su nombre aparecer en el teléfono de Sailor, lo había oído en historias sobre almuerzos de trabajo y reuniones de marketing. Sabía que tenía 31 años, trabajaba con ella y, aparentemente, poseía demasiadas chaquetas ajustadas para el centro de Ohio. Su mensaje llegó a través de las redes sociales. Oye, tío, no quiero problemas. Sailor hizo que las cosas sonaran diferentes. No sabía que estaba casada de esa manera. Me quedé mirando, casada, durante 10 segundos completos. Luego se lo envié a Marvel. No respondí. Lo que sea que S.A. le hubiera dicho, se estaba echando atrás ahora que la situación involucraba a abogados en lugar de mensajes coquetos y refuerzos de ego. Una parte de mí quería confrontarlo. Otra parte de mí se dio cuenta de que él no era el centro de la historia. Él no era la traición. Era un accesorio que Sailor usaba en una fantasía en la que ella era demasiado vibrante para su aburrido marido, mientras que ese aburrido marido pagaba la factura de la luz y cambiaba el filtro de la calefacción y se aseguraba de que su coche tuviera neumáticos con dibujo antes del invierno. La verdadera traición no era que quisiera que alguien más la admirara. Era que quería que yo financiara su comodidad mientras construía un caso contra mi carácter. Karen, para su crédito, no desapareció. Envió un mensaje más una semana después del motel. Publiqué las capturas de pantalla en el chat de grupo porque S.A. estaba intentando que todo el mundo dijera que la asustaste. Siento si eso empeora las cosas antes de mejorarlas. Respondí: gracias por decir la verdad. Ella respondió: algunas personas se están quedando calladas. No puedo controlar eso. Agradecí la honestidad. Y tenía razón. No todo el mundo vino corriendo a disculparse. Algunos de los amigos de Sailor simplemente dejaron de interactuar. Una mujer que se había reído de varias de las bromas me envió un breve mensaje diciendo: no sabía que era tan serio. No respondí. Otra nos dejó de seguir a ambos como si eso resolviera algo. Pero la historia pública de Sailor empezó a perder fuerza. Es difícil afirmar que alguien es controlador financieramente cuando el mismo chat de grupo te muestra llamándolo aburrido mientras preguntas cuánto podrías obtener si te vas. Es difícil afirmar tener miedo cuando la persona a la que acusas ha respondido solo con logística y límites legales. Es difícil hacer que el silencio parezca peligroso cuando tus propias palabras explican por qué querías ruido. La reunión para el acuerdo tuvo lugar en una sala de conferencias sencilla que olía a papel, café y paciencia agotada. Había blocs de notas legales sobre la mesa, vasos de papel con agua y una máquina expendedora zumbando en algún lugar del pasillo. S.A. llegó con su abogado vistiendo una blusa color crema que reconocí porque había pagado la factura de la tarjeta de crédito el mes que la compró. Parecía serena hasta que me vio. Entonces pareció enfadada, no desconsolada, no arrepentida, enfadada porque yo no había llegado con aspecto de estar arruinado. Marvel se sentó a mi lado con una carpeta tan organizada que me hizo sentir más firme solo con verla. Había pasado años guardando registros porque mi padre me había enseñado a no depender nunca de la memoria cuando se trataba de dinero. Solía pensar que ese hábito era solo una vieja ansiedad. Sentado allí, me di cuenta de que era una armadura. El abogado de Sailor comenzó con un lenguaje cuidadoso. Su clienta, dijo, se había sentido restringida en el matrimonio. Tenía preocupaciones sobre el control financiero, la volatilidad emocional, una dinámica de comunicación insegura. Observé a Sailor mantener los ojos bajos en los momentos adecuados. Entonces Marvel abrió la carpeta. No atacó. No levantó la voz. Simplemente colocó los documentos en orden, los mensajes de texto accidentales, las capturas de pantalla del chat de grupo, los extractos bancarios que mostraban el alquiler, los servicios públicos, los comestibles, el seguro, las suscripciones compartidas y múltiples gastos personales que había cubierto para S.A. Mensajes donde S.A. me pedía que pagara facturas.
Mensajes donde yo respondía con calma. Mensajes después de la separación donde S.A. intentaba caracterizar mi silencio como intimidación mientras yo respondía solo sobre logística. La declaración escrita de Karen de que Sailor había discutido intentar provocarme para que tuviera una reacción de enfado. El mensaje de Red. El abogado de Sailor leyó en silencio. La sala cambió. No de forma dramática. No hubo un momento de película en el que todo el mundo se quedara boquiabierto. La vida real es más pequeña y más incómoda que eso. Los hombros de su abogado se relajaron un poco. Pidió hablar en privado con S.A. Salieron. A través de la pared de la sala de conferencias, oí voces ahogadas. No palabras, solo tono. El tono de Sailor era agudo. El tono de su abogado se mantuvo bajo. Cuando volvieron a entrar, me miró con abierto resentimiento. Destruiste mi reputación, dijo. Marabel puso una mano ligeramente sobre la mesa, sin tocarme, solo para recordarme que estaba allí. Pero yo sabía exactamente lo que quería decir. Miré a S.A. y mantuve la voz tranquila. No arruiné tu reputación. Solo dejé de protegerla de tus propias palabras. Su rostro se quedó inmóvil. Durante 6 años, había suavizado sus asperezas para otras personas. Había puesto excusas cuando se burlaba de mí. Me había reído de comentarios que me avergonzaban. Me había dicho a mí mismo que estaba estresada, cansada, incomprendida, presionada, infeliz. Había traducido la falta de respeto en algo más perdonable. Había terminado de hacer ese trabajo. El acuerdo no fue instantáneo. El divorcio nunca lo es. Hubo formularios, retrasos, borradores revisados, correos electrónicos de abogados, firmas, periodos de espera y más dinero gastado del que me gustaba pensar. Pero la gran pelea para la que S.A. se había estado preparando nunca ocurrió porque la versión de mí que necesitaba no apareció. No grité. No envié textos furiosos a medianoche. No amenacé a Red. No busqué la aprobación de sus amigos. Me mantuve aburrido. Ser aburrido me salvó. El acuerdo final fue limpio. S.A. se quedó con su deuda personal. Yo me quedé con mi camioneta, mis ahorros personales y las herramientas que había comprado antes y durante el matrimonio. No hubo pensión alimenticia. Dividimos lo poco que valía la propiedad compartida. Ella tuvo que cubrir sus propios honorarios legales. La última vez que la vi en persona, estábamos firmando papeles en otra habitación sencilla con un reloj que hacía demasiado ruido y un café que sabía a cartón. No me miró cuando firmó. Pensé que sentiría triunfo. En cambio, me sentí cansado. No triste, exactamente. Tampoco feliz, solo cansado de una manera que iba más allá del trabajo. Porque la verdad era que la había amado. No a la versión del chat de grupo, no a la mujer de la sala de conferencias, sino a la Sailor con la que pensé que me había casado. La que solía sentarse conmigo en el patio trasero con sudaderas viejas y compartir fideos para llevar del cartón. La que una vez dejó una nota en mi nevera portátil que decía, orgulloso de ti. Tal vez esa versión había sido real una vez. Tal vez había sido una máscara. Dejé de intentar resolver esa pregunta porque la respuesta no cambiaba lo que había hecho. Me mudé a un apartamento de una habitación más cerca del trabajo. No era impresionante. Los suelos estaban arañados. El ventilador del baño hacía ruido. La primera semana allí, cené de pie en la encimera porque aún no había comprado una mesa. Tenía 2 toallas, una sartén, un colchón en un somier básico y una conexión a internet que tardó 3 llamadas en configurarse. Pero cuando llegaba a casa cansado, nadie se burlaba de mi olor. Cuando ponía mis botas junto a la puerta, nadie suspiraba. Cuando ponía el termostato a 68, se quedaba ahí. El silencio no se sentía vacío. Se sentía como si mi sistema nervioso finalmente tuviera un lugar para sentarse. Daxon me ayudó a mover las últimas cajas y se negó a que le pagara. Compra una mesa, dijo, mirando mi apartamento. Una de verdad, no una de esas plegables. Un mes después, me recomendó para un puesto de técnico principal.
Casi dije que no porque ese era mi hábito, dejar pasar las cosas más grandes porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo a las más pequeñas. Pero acepté. El aumento no me cambió la vida de forma ostentosa. No me compré un coche deportivo ni me fui de unas vacaciones espectaculares. Pagué una tarjeta, reemplacé el protector de pantalla roto de mi teléfono, compré toallas decentes y conseguí una pequeña mesa de cocina de madera con 2 sillas. La primera noche, cené en esa mesa. Hice huevos, tostadas y café a las 8:30 de la tarde porque había trabajado hasta tarde y no tenía ganas de fingir que la cena tenía que impresionar a nadie. Fue una de las mejores comidas que había tenido en años. Unos meses después de que el divorcio se finalizara, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Nunca encontrarás a alguien que te aguante como yo lo hice. Sabía que era S.A. Mi antiguo yo habría respondido. Mi antiguo yo se habría defendido, habría corregido la versión, habría explicado que el amor no es algo que una persona aguanta mientras gasta el sueldo de la otra persona. Mi antiguo yo habría intentado que lo entendiera porque solía pensar que el cierre requería que ambas personas estuvieran de acuerdo con la verdad. Miré el mensaje sentado en la mesa de mi cocina, con mis botas de trabajo junto a la puerta, mi nevera portátil secándose en el fregadero, la lluvia golpeando suavemente la ventana. Luego lo borré. Sin captura de pantalla, sin respuesta, sin discurso final. Ella ya no tenía acceso a la cuenta. Esa noche, puse la alarma a las 5 de la madrugada, enchufé el teléfono y me fui a la cama en un apartamento que no era perfecto, pero que era mío en todos los sentidos que importaban. La verdadera victoria no fue ver a Sailor perder amigos o dinero o la historia que intentó contar. Fue darme cuenta de que no tenía que volverme ruidoso para demostrar que me habían herido. No tenía que volverme cruel para demostrar que ella había sido cruel primero. Solo tenía que dejar de financiar una vida en la que el amor se sentía como ser drenado lentamente y empezar a construir una en la que la paz no necesitara permiso.